Depends y modifier. Ok, se puso acá. Lo voy a poner aquí en la mitad para que se ponga. Mi modifier está acá. Justamente la ventaja del Ajax y la ventaja de esta tecnología es que podemos cargar realmente lo que queremos, ¿ok? En este caso, lo que tú me dices es verdadero, pero falso. Verdadero, ¿por qué? Porque en este caso yo estoy directamente pegado a mi tabla. Y es cierto que si en mi tabla yo tengo 1.000.000 de registros, pues no va a ser muy bueno de cargar una tabla de cuenta de 1.000.000 de registros, más una tabla de formación de 1.000.000 de registros, etcétera, etcétera. Ya en este caso no vamos directamente a trabajar sobre la tabla, pero vamos a trabajar en programación y vamos a subir la información que nos interesa. De nuevo, al final de la formación yo les voy a mostrar una aplicación que tiene muchos datos y cómo lo trabajamos, ¿ok? Pero la pregunta era buena. Alors, acá en mi interfaz, en cualquier momento yo puedo modificar. Sigue siempre un poquito pesado. Alors, también una cosa que no hemos visto, si no me equivoco, estamos en posibilidad de modificar los datos. Ok, entonces ya me dejará trabajar directamente sin hacer nada. Yo no he puesto nada para que sea en Read and Read. Vamos a aprovechar para llenar unos datos directamente de una interfaz. Boom. Como un Excel, yo paso, tac, tabulación, calle 103, número 69-10, Bogotá, Colombia. Aquí podrá tener, en país podrá tener un contenedor con varios países, ¿ok? Teléfono 533-57-38, etcétera, ¿ok? Igual para este. Entonces, realmente es muy, muy, muy sencillo. Si acá yo digo a esta tabla, yo lo puedo hacer por tabla o por elemento. Entonces podemos imaginar de poder modificar el email, pero el pseudo, read-only, etc. Enfin, pseudo e email, read-only, el resto lo puedo modificar. ¿Ok? Yo valido y yo genero para ver. WebDev es más rápido que la semana pasada porque si valida cada columna Juan Carlos sin ningún tipo de problema. Trabajamos columna por columna. Dentro de cada columna podemos tener objetos contenedores exacto, podemos tener imágenes, podemos tener casi cualquier tipo de cosas, ¿ok? Listbox, editbox, sí, todo esto. Ok, entonces acá, en este caso, como lo ven, yo no puedo hacer nada, doble clic sobre el pseudo, ok, pero el apellido sí. Yo no he escrito ninguna línea de programación, ok. Si salgo de esto y yo voy en mi Tools, Mini Data Editor, como estamos viendo en cuenta, los datos son los que entré, la dirección, etcétera, etcétera, y para la segunda solamente planche tiré. ¿Okay? Realmente esto es muy, muy sencillo. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Escribir unas cositas. Vamos a ir aquí en formación. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, acá le vamos a poner, alors, 1, que va a ser EDT formación, aquí con formación. Ok. Alors, me interesa el precio. El tiempo. Y vamos a poner un último. Vamos a poner el
los capítulos, la cantidad de capítulos que tenemos. Alors, 1, 2, 3, vamos, tools, vamos, pardon, display, bars, alignment, la guardo está. Ok, hacemos que todo el mundo sea a la misma altura y que todo el mundo, hop, formación y está a la izquierda. Ok, entonces esta la vamos a llamar precio. Precio va a ser currency, si no me equivoco. Aquí le vamos a poner un tiempo. Entonces, tiempo. Ese va a ser un time. Hop. Y acá vamos a poner la cantidad de capítulos que tenemos por formación. Entonces, capítulos. Capítulos. Y esto es un numérico. Ok. Alors. Está verificando cómo lo ha hecho. Vamos a conectar esto a nuestra base de datos. Link. Entonces, análisis, formación, formación. Precio. Entonces, análisis, formación, precio. Habría sido más sencillo de hacer un drag and drop desde el explorador de proyecto. Formación, tiempo y capítulos. Esto nos va a permitir de comunicar con el file to screen y el screen to file desde la base de datos. Cuenta, formación, capítulos. Ok, y acá le vamos a meter un botoncito guarda. Ok. Ya. Entonces, este botón lo llamamos guardar. Alors, la primera cosa que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a guardar nuevas informaciones dentro de nuestro sistema. Entonces, para hacer esto, vamos sobre el botón y vamos a decir, yo voy a hacer una cosa adicional acá. Perdón, yo voy a poner un pequeño campo. Hop. Van a ver, ese es interesante. Entonces, este lo vamos a llamar ID. Le vamos a poner caption y solamente vamos a read only y invisible. Aunque lo vamos a dejar visible para el inicio, para que vean un poquito lo que está pasando. Aunque no, aquí no lo necesito, porque yo puedo directamente modificar los datos. Ok, imaginamos que no vamos a dejar modificar los datos acá. Ok, ok, seguimos con esto, no es grave, es para que tengan una idea de cómo hacemos. Entonces, acá, cuando vamos a llenar datos, vamos directamente a hacer un page to file y un hash add sobre formation.
Para volver a cargar mi tabla, voy a hacer un table display. Eso ya lo habíamos visto sobre tabla formación desde TA Start. Y importante, yo voy a vaciar mi buffer, H reset, sobre formación. Y aquí yo hago un file to page de manera a llenar mis campos de datos vacíos. ¿Okay? Tengo otra manera de hacerlo, pero lo puedo hacer de esta manera. Entonces acá, este lo voy a conectar en ID. Hop. Formation. Ok. Esto ya debe estar funcionando. Es muy sencillo. Ok. Cuentas, formaciones. Cuentas, formaciones. Ok. Aquí vamos a crear una cuenta nueva. Claro, no hemos puesto ningún control. Vamos a mejorar esto después, si lo queremos. No hemos puesto ningún control. Y por el momento estamos trabajando sin Ajax. Entonces, vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a poner formación WinDev nivel 2. Precio 100. Directamente me lo pone con el monetario. En este caso se quedó el euro al nivel de configuración. Lo podemos cambiar. Eso dura 10 minutos. Eso, los 10 minutos, podemos cambiarlo directamente en formato horas y minutos y segundos. Yo creo que estoy tengo que verificar si estoy en horas, minutos o horas, minutos, segundos. Después lo miramos. 5 y ya no más. Acá me equivoqué. Tengo un campo monetario. Ok, pero no es grave. Guardar. Ok. Entonces, yo no sé si han visto, pero haciendo guardar, directamente me ha vuelto a cargar la página. Seguramente no se ve muy bien porque la página está muy liviana. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, acá, primero esto. General Numerics. Entonces, hop. Y acá estamos en formato el formato que me interesa. Vamos a poner horas, horas, minutos, minutos, segundo, segundo. Así como pueden ver, para muchas cosas no hay mucho por hacer. De nuevo me conecto. Ingresar. Me equivoqué.